El HTML es un lenguaje que se creó en su momento para transmitir información a través de Internet. O sea que tenemos que entender siempre el HTML como un lenguaje para enviar información. No es un lenguaje que vaya a procesar elementos, que vaya a realizar bucles. No es un lenguaje que vaya a hacer nada de esto. Es un lenguaje que, como digo, va a servir para enviar información. Y esa información va a estar estructurada. La forma de trabajo con HTML va a ser utilizando etiquetas. Esas etiquetas serán las que me sirvan para, de hecho, estructurar la información que se está enviando gracias a este lenguaje. Es por estas etiquetas por lo que realmente se llama HTML. Y es que sus siglas vienen de Hypertext Markup Language. Así que parte de la base del HTML va a ser entender bien cómo funcionan las etiquetas. En realidad, como decía, va a consistir en estructurar información. Hay información que depende de otra información, que va a funcionar en bloques. Y eso es realmente lo que van a hacer estas etiquetas. Vamos a poder anidar unas etiquetas dentro de otras. Así que todos los contenidos que haya metidos dentro de una determinada etiqueta van a venir influidos por ella, aunque luego haya otras etiquetas dentro. También vamos a tener una serie de atributos que van a hacer modificaciones sobre el sentido que tiene precisamente la etiqueta concreta. Todo esto en realidad va a ser texto, así que una de las grandes ventajas que tiene el HTML es que no vamos a necesitar compiladores. Vamos a poder escribir directamente nuestro código en un bloc de notas, por ejemplo, y ese código que escribiésemos, si está bien creado, se leerá correctamente luego dentro del navegador. He dicho desde un principio que el HTML en realidad es un lenguaje que sirve para transmitir y estructurar información. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a entrar dentro de páginas web en la cual hay todo tipo de contenidos que son interactivos y que hacen todo tipo de cosas. Esto es gracias a que, además del HTML, en realidad vamos a tener otros dos lenguajes siempre que van a ir netamente relacionados con ese HTML, que van a ser por un lado el CSS y por otro lado va a ser el JavaScript, el JS. Todos ellos van a ser lenguajes escritos como texto puro y duro, sin compilar también, porque como decía antes, en realidad se trata de que el navegador pueda entender ese texto y lo haga directamente sin necesidad de procesos extraños. Como decía, el HTML se ocupa de la estructura de la información, pero para que esa información aparezca de manera agradable, vamos a utilizar el lenguaje CSS. El lenguaje CSS se ocupa de definir qué colores hay en la página, qué tipo de letras se utiliza, dónde aparecen los distintos elementos, el tamaño que tienen, etc. Por otra parte, el JavaScript se va a ocupar de hacer que los distintos elementos sean interactivos, que se comporten de diferentes maneras, que incluso dependiendo de las acciones del usuario, ocurran cosas, que por ejemplo aparezcan elementos, desaparezcan elementos, se creen de la nada elementos HTML o se modifiquen también los CSS aplicados a los distintos elementos HTML. Este código vamos a poder crearlo dentro del mismo HTML, pero también estos CSS y JavaScript se van a poder crear fuera. De hecho, la forma ideal de trabajar es tener varios archivos, cada uno ocupándose de una tarea concreta. Eso significa que dentro de un mismo HTML voy a tener muchos archivos distintos. Y es que, de hecho, además de los archivos de JavaScript y de CSS, vamos a combinar dentro de los archivos HTML de nuestras páginas HTML imágenes, vídeos, audios, incluso tendremos referencias a otros archivos como podrían ser PDFs o archivos comprimidos. Incluso vamos a tener otros archivos también relacionados con nuestros HTMLs que no son tan claros, como por ejemplo podrían ser los tipos de letra, las fuentes. Todo ello van a ser archivos que no van a ir incrustados dentro de nuestro HTML, más que nada sobre todo porque ese HTML es texto puro y duro y sin embargo las imágenes, por ejemplo, son mapas de bits, por poner un ejemplo. Así que esto va a significar que vamos a tener muchos archivos que van a estar vinculados a nuestro HTML. Cuando nosotros subamos todo un sitio web, o sea, todos los archivos que componen un sitio web, no van a ser solo archivos HTML, sino que habrá archivos CSS, JavaScript, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que todos ellos estén utilizables dentro de Internet, necesitaremos entonces subir todos esos archivos a nuestro sitio web. Con estos conocimientos iniciales ya por lo menos tenemos un vistazo claro de lo que es realmente el HTML.